Amada Iglesia, iniciamos hoy día la sesión 74 de este comentario bíblico de Apocalipsis y finalmente hemos llegado al gran final. Capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, que hablan de la consumación. Es tan importante este texto que yo creo que vamos a dedicar muchísimas sesiones a este tema. Porque como dice ahí en 1 Corintios 13:13, que lo que permanece es fe, esperanza y amor. ¿Se acuerdan de eso? Tres pilares del cristiano. Tres pilares que son la fe, la salvación es por medio de la fe, la justificación es por fe, la esperanza. La esperanza es tan crucial en la vida del cristiano porque lo sostiene. Lo sostiene en medio de las aflicciones, de las tribulaciones, de los sufrimientos. Nos hace estar gozosos en todo tiempo. Y el amor, que es finalmente el que va a perseverar. La esperanza después en la eternidad no va a ser necesaria porque ya va a estar todo gozoso y todo bien. Por ahora, la esperanza es un pilar en nuestra vida. Y como es un pilar en nuestra vida, tenemos que continuamente, dice la palabra, fijar los ojos en las cosas de arriba. Y no solo arriba, sino que también adelante. En las cosas que están por delante. En el gozo que está puesto delante de nosotros. Entonces, vamos a dedicar muchas sesiones para estudiar el capítulo 21 y 22. Les voy a explicar un poco por qué nos vamos a demorar tanto, pero primero oremos. Y quiero orar de acuerdo a esta oración de Efesios 1, 17 y 18 que me parece muy pertinente ahora al entrar a esta etapa ya final, donde Pablo pide lo siguiente y vamos a orar esto mismo. Padre Santo, te damos gracias porque podemos estudiar juntos la palabra y porque podemos entrar ahora a esta sección tan preciosa del capítulo 21 y 22 que habla de la esperanza eterna que tenemos en ti, ese gozo eterno que nos espera, la recompensa celestial, Señor. Te damos gracias. Te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento trinitario, en el conocimiento de Dios, y que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que tú permitas que tu luz penetre en nosotros, tu luz que es verdad, que podamos tener un conocimiento verdadero de las cosas que están por delante para poder gozarnos en eso, Señor, y que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, Señor, que lo podamos entender. Te pedimos que en estas sesiones quede tan claro ante nuestros ojos, tan patente, que nos llenemos de gozo, no importando las adversidades que vivamos, estemos llenos de gozo, Señor, que podamos entender las riquezas de la gloria de tu herencia, la herencia que tenemos, Señor, junto a todos los santos, las riquezas, tanta riqueza que hay, Señor, ahí. Te rogamos, Señor, que tú nos clarifiques. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Apartados de ti, nada podemos hacer, nada podemos entender. Solo tú eres la luz, solo tú traes verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a introducir a estos dos capítulos tan importantes. Y quiero introducirlo primero hablándoles de la Biblia entera. La Biblia entera relata la historia de salvación. Se los he explicado varias veces e insisto en esto. La Biblia trata de una sola gran historia, la historia de cómo Dios salva a la humanidad, ¿no es cierto? Cómo la humanidad está caída, cómo el Padre envía al Hijo y Dios es glorificado en todo esto. La historia de salvación. La historia de salvación podemos dividirla en 5 puntos estructurales. La creación, la caída, la promesa, la redención y la consumación, como ustedes pueden ver ahí en sus pantallas. Ya, estos son los 5 puntos estructurales de la historia de salvación. La creación es descrita en Génesis 1, 2, ¿no es cierto? La caída en Génesis 3, principalmente, y de ahí en adelante parten las promesas hasta la redención que Jesucristo lleva a cabo en la cruz, y después la consumación, que en la Biblia se ve profetizada varias veces hasta que ya vemos la descripción plenamente y propiamente tal en Apocalipsis 21 y 22. Por eso es tan importante tanto el comienzo como el final de la Biblia, porque abarcan estas secciones tan fundamentales como en la creación, caída y consumación. Ahora, si quisiéramos ser un poco más detallistas, ¿no es cierto?, en lo que es la historia bíblica, podríamos decir que la creación sí abarca el primer, segundo capítulo, pero en realidad queda en pie durante toda la historia, la creación hasta la nueva creación, que parte ahí en Apocalipsis 21. Asimismo, la caída, si bien se lleva a cabo en el capítulo 3, vemos el mundo caído en toda la Biblia, ¿no es cierto? Incluso cuando Jesucristo lleva a cabo la redención, vemos que empieza a haber un periodo bien especial, el periodo de la iglesia,
donde nosotros vivimos actualmente el ahora ya y el todavía no. Cristo ya llevó a cabo la redención, pero aún faltan cosas por consumarse. Entonces hay una sobreposición en lo concreto de estas etapas de creación, caída y promesa, porque muchas promesas ya se cumplieron en la primera venida y hay otras que se van a cumplir en la segunda venida. Ahora bien, ¿cuándo termina todo esto de creación, caída, promesa? Es cuando ya se instaura la consumación. Cuando ya nuevo cielo y nueva tierra están plenamente en función. Y en ese momento ya no está la creación primera, está ahora la creación segunda y ya tampoco está la caída y ya tampoco las promesas, porque todo está cumplido. Por tanto, la historia de salvación está estructurada entonces en estas 5 grandes etapas de creación, caída, promesa, redención y consumación a lo largo de toda la escritura. La escritura, si uno la dividiera en periodos históricos, algunos la dividen en 12 periodos históricos, que ustedes también pueden ver ahí en pantalla abajo, donde ven primero la creación, la corrupción, después lo que son los patriarcas, la esclavitud y el éxodo, la conquista, después los jueces, después el Reino Unido, después el Reino Dividido, después lo que es la cautividad, el retorno, el periodo intertestamentario, después los evangelios con la historia de Jesucristo y después posteriormente la era de la iglesia. Obviamente hoy día no me puedo detener a explicar todo esto, solo les dejo la visualización general para que tengan ahí la Biblia en una gran imagen, ¿no es cierto? Un poco explicando los periodos y cómo y la estructura de la historia de salvación que está detrás. Ahora bien, puedo mostrarles otra imagen, que es la imagen que les he mostrado antes. ¿Qué es esta imagen? A ver si la logran ver ahí, la estoy achicando un poco para que se logre ver en su pantalla. Esta imagen de este arcoíris precioso que forma la Biblia en todos los versículos cruzados. Aquí hay un caballero, el señor Harris, que tomó toda ¿cómo se le dice esto? Los versículos cuando son citados por otros versículos y por otros pasajes o dan cumplimiento. Hay una interrelación entre todos los versículos bíblicos. Y él trazó las líneas computacionalmente y después sacó la imagen. Y esta es la imagen. Con casi 70.000 relaciones interversículo que nosotros vemos acá, se forma un arco iris pero precioso de unidad de toda la escritura. Y toda esta historia parte en el Génesis, ¿no es cierto?, donde parten la mayoría de las líneas que ustedes ven ahí al comienzo, y toda la historia termina en el Apocalipsis, que ustedes ven ahí al fondo, el último capítulo, no sé si lo logran ver, pero ahí al fondo se ve la consumación. Y todo esto, obviamente, llegando todas estas líneas bíblicas, llegan a Apocalipsis 21 y 22. La historia de salvación, entonces, nosotros la podemos entender como un gran cordel, un grueso cordel que conforma esta historia, pero que relata la historia de distintas maneras. Y eso sería los hilitos que ustedes ven ahí en el cordel que les pongo en la imagen. Esta gruesa historia de salvación puede ser relatada de diversas maneras. La Biblia la relata de diversas maneras. La relata desde el punto de vista, por ejemplo, del reino, el reino perdido y el rey que viene y el rey que instaura el reino eterno. O relata la historia de salvación, por ejemplo, desde la historia de esclavitud y redención, ¿no es cierto? Los esclavos, el ser humano que está esclavo y el Señor viene y lo rescata. La historia de salvación en la Biblia también es relatada desde esa narrativa. Ahora, esas son grandes narrativas, pero hay muchas más narrativas que esas. La Biblia relata la historia de salvación de muchas maneras. Y a lo largo de Apocalipsis, de este comentario bíblico, les he relatado varias. Por ejemplo, cuando les hablé de las ropas y de la desnudez, ¿no es cierto? Y cómo en Cristo estamos vestidos con su justicia y cómo esa historia se relata desde Génesis 3 o 2 hasta llegando, ¿no es cierto?, al final de Apocalipsis. Entonces hay una serie de hilos narrativos que conforman esta gran historia de salvación y que todos estos hilos principales llegan a Apocalipsis 21 y 22. Los principales hilos narrativos de la Biblia parten en Génesis 1, 2 y 3 y llegan a Apocalipsis 21 y 22. Es decir, todo converge ahí en la consumación final y podemos ver pero muchísimas cosas. Para que entiendan esto un poco mejor, voy a ir,
nuevamente aquí a la Biblia y vamos a leer un par de versículos de Apocalipsis 21, que es el que vamos a iniciar hoy día. La verdad es que hoy día me voy a detener a estudiar con ustedes solamente el versículo 1 y nos vamos a demorar bastante. Los demás versículos no me puedo meter, pero para hacer una visualización general, fíjense en lo siguiente, voy a leerlo. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este pasaje acabo de leer 8 versículos. En esos 8 versículos, muchísimas líneas bíblicas están arribando a la consumación. Muchísimos hilos narrativos a lo largo de la historia de salvación que se viene relatando desde Génesis 1, 2 y 3, recorren toda la escritura y llegan y aterrizan aquí, en la consumación final, en estos primeros 8 versículos. El capítulo 21 tiene más versículos, ¿no es cierto? Pero leí estos primeros 8 versículos para mostrarles que hay al menos unas 15 líneas que están llegando ahí. Por ejemplo, cielo nuevo y tierra nueva es un concepto que no parte en Apocalipsis, que la verdad es que lo tenemos de mucho antes en la escritura. Hoy día tenemos que hacer el recorrido. El concepto del mar es una línea menor, pero también la vamos a hablar hoy día. Después, el concepto de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, de descender del cielo, el concepto de la esposa ataviada para su marido. La verdad es que son líneas narrativas importantes en la escritura. ¿Y quién es esta esposa? ¿Y de qué está hablando? ¿Y por qué habla de esto de la boda? Y bueno, ustedes, si escucharon el capítulo 19, se darán cuenta que es una gruesa línea que atraviesa la escritura y que aterriza acá en Apocalipsis 21. La voz del cielo que dice el tabernáculo de Dios. Miren, aquí tenemos otra gruesa línea, ¿no es cierto? Del tabernáculo habla mucho la Biblia. Y dice: el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Dios enjuga todas las lágrimas. Ya no habrá muerte. Acá hay una serie de líneas donde Dios está con el pueblo, donde la eliminación de la muerte, la enfermedad, que cada una de estas líneas tiene una narrativa con los 5 puntos estructurales de creación, caída, promesa, redención y consumación. Hay una historia detrás. Y el que está en el trono hace nueva todas las cosas, ¿no es cierto? Palabras fieles y verdaderas. Uno puede hacerle un seguimiento bíblico a prácticamente cualquiera de los conceptos que está acá y se va a dar cuenta que la Biblia habla muchísimo de todo esto hasta que llega a la consumación. O hasta que llega, en el versículo 8 sale aquí el lago de fuego y azufre, ¿no es cierto? El castigo eterno, la muerte de los impíos, es una línea que también uno puede seguir en toda la escritura. Por tanto, la verdad es que si nos detenemos realmente aquí a estudiar versículo por versículo, vamos a estar estudiando prácticamente toda la Biblia, con las principales narrativas bíblicas y que están llegando a Apocalipsis 21 y 22 para ver en ese concepto ya la consumación final, la historia de salvación. Hoy día solamente vamos a ver el primer versículo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En ese versículo nos vamos a detener porque
cuando uno se detiene a analizarlo y cómo llega este concepto a Apocalipsis 21, a la consumación final, nos damos cuenta que en realidad parte en Génesis 1:1. Porque es bien similar a cómo parte la Biblia. ¿Se acuerdan cómo parte la Biblia? La Biblia parte diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No es cierto? Así parten en español al menos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de repente llegamos acá a Apocalipsis 21, la consumación, y hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Tenemos que hagamos un pequeño recorrido entonces en esto de la estructura de la historia de salvación, ¿no es cierto? Y lo que es el concepto de cielo y tierra, la creación del cielo y la tierra. Recuerden que en Génesis 1 vemos esta creación, pero es descrita en la Biblia en varias secciones cuando habla de esto. Por ejemplo, los Salmos. El Salmo 8:3 dice que las estrellas son obra de los dedos de la mano de Dios. Dice: tú creaste las estrellas, tú creaste todo, obra de los dedos, de tus dedos, los dedos de tu mano. Imagínense lo poderoso que es el Señor, que ni siquiera ocupó una mano entera, ocupó sus dedos para formar las poderosas estrellas. Grande es el Señor. El Salmo 33:6 dice que el Señor de hecho lo hizo con su palabra, con su aliento. Como dice Génesis 1, el Señor dijo y fue. Entendemos a la luz del Nuevo Testamento que la palabra, el aliento de Dios es el Logos, es Cristo, ¿no es cierto? Es Dios mismo, pero Dios Hijo. La realidad espiritual detrás de todo el universo creado es el Logos, es Cristo, que se encarnó milagrosamente. Se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Ahí hay una gran historia de salvación, la historia del Logos, de la palabra de Dios. Dios creó entonces todas las cosas. Y cuando llegamos aquí a Apocalipsis 21:1 y vemos un cielo nuevo y una tierra nueva, nos damos cuenta que esta línea parte en Génesis 1:1. Cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero después eso cae. Esa creación de cielo y tierra caen. Y en esa caída, ¿no es cierto?, de Génesis 3, vemos que esto impacta tanto cielo como tierra. Cuando estoy hablando de cielo, y cuando acá Apocalipsis 21 habla de cielo, está hablando solo del primer cielo y del segundo cielo. Es decir, la atmósfera terrestre y el universo, el sistema planetario, las estrellas, porque el tercer cielo es la morada de Dios. Y la Escritura dice que ese tercer cielo, la morada de Dios, el trono de Dios, es eterno, no tiene fin. De hecho, en este mismo texto se ve a sí mismo, porque dice que hay un nuevo cielo y una nueva tierra, pero que la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, desciende del cielo a ese nuevo cielo. Por tanto, el versículo 1, a la luz del versículo 2, no está hablando del cielo donde Dios mora, sino que está hablando de la tierra y el universo, lo que nosotros entendemos como espacio, ¿no es cierto? Y está hablando de la nueva creación de este espacio, de este universo. Pero el tercer cielo, es decir, la morada de Dios, queda inmutable. De ahí va a descender la ciudad de Dios para venir a este nuevo universo que Dios va a hacer. Entonces, cuando hablamos de creación y caída, el cielo y la tierra que cayeron, estamos hablando de este espacio, de este universo, no estamos hablando de la morada de Dios, ¿no es cierto? La morada de Dios es eterna y solamente ahí cayeron criaturas, pero que fueron expulsadas del cielo, como hemos hablado antes, como lo hablamos en Apocalipsis 12, el capítulo 12. Entonces, vemos que cayó en esta historia de la redención, analizado desde la narrativa de cielo y tierra. Vemos que cielo y tierra fueron creadas a la perfección por Dios, pero desde el capítulo 3 hay una caída de cielo y de tierra. Vemos al ser humano cayendo. Vemos que por el pecado del hombre la tierra cae bajo maldición y empieza a producir espino, ¿no es cierto? Y es poco fructífera. Pero la Biblia también menciona que no solo la tierra como planeta cae, sino que en realidad cae el universo, el sistema solar. Todo cae. Porque no solo está el ser humano caído, sino que también está Satanás, ¿no es cierto? El querubín caído y los ángeles caídos, los demonios, y que tienen dominio en el espacio de alguna manera. No entendemos bien cómo, pero así lo menciona Efesios 2:2, que dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire.
Y no solo lo menciona Efesios 2.2, sino que lo menciona Isaías 24. Vamos ahí a Isaías, que es un versículo tal vez un poco menos conocido, ¿no es cierto? Isaías 24.21, y que dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Está mencionando un castigo de los que están en lo alto y un castigo de los que están en lo bajo. Obviamente no son los ángeles buenos de parte del Señor. Por tanto, ese ejército de los cielos que están en lo alto son ángeles o demonios que están ahí en el espacio. Esa es la impresión. Y es por eso que después la Biblia va a insistir que Dios, cuando hace nueva todas las cosas, no solo renueva la tierra, sino que también renueva el cielo, renueva el espacio. Así lo vamos a ver en otros pasajes bíblicos que vamos a ver, ¿ya? O sea, cuando habla aquí Apocalipsis 21, versículo 1, que hay un nuevo cielo, una nueva tierra, uno dice: ¿y por qué renovó el cielo también si ser humano solo estaba en la tierra? Bueno, porque también hay demonios, ángeles caídos, Satanás y qué sé yo lo que harán ahí en el espacio, en el sistema solar o en el universo, no sé. Así que va a haber un nuevo universo. Un nuevo universo. Y qué interesante la palabra universo. Porque con un solo verso creó Dios el espacio. Por eso se llama universo. Con un solo verso. Bueno, no sé si en realidad le colocaron el nombre universo por eso, pero así yo lo he escuchado y me parece bien interesante que universo haga relación al único aliento que Dios dio, un solo verso, para crear todas las cosas. Y en Él descansamos, en Él estamos seguros, en Él estamos firmes. Vemos entonces que en la creación Dios crea todo perfecto, cielo y tierra. Que en la caída cae tierra y cielo, porque no solo el ser humano, sino que también los ángeles, ¿no es cierto? Hay una caída del cielo y que esta caída lo abarca todo, y como lo abarca todo, vemos también que la redención, la promesa de redención, es que en Cristo todas las cosas son redimidas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas, hay una promesa. Cuando llegamos aquí a Apocalipsis 21, hay pasajes centrales que podemos hacer el recorrido de esta línea de cielo y tierra. Primero, Génesis 1. Segundo, Isaías 65 y 66. Y tercero, segunda de Pedro 3. Que hablan de estos conceptos. El primero, que presenta el concepto de que va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, y hace esa promesa, la vemos en Isaías 65. Detengámonos un poco a leer ese texto tan lindo y tan importante en este hilo narrativo. Voy a leer desde el versículo 9 en adelante. Fíjense. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán ahí. De Jacob, dice el Señor, yo voy a sacarle descendencia, herederos, no todos, porque muchos van a ser castigados, vemos en este texto, pero hay un remanente que el Señor aparta para que gobierne y herede toda la tierra. Y serán Sarón para habitación de ovejas y el valle Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. ¿Quién es el pueblo entonces que es descendiente, que hereda todas las cosas? El pueblo que busca a Dios. Pero vosotros, le dice a los demás, los que dejáis a Jehová, que olvidan mi santo monte, es decir, que no están mirando las cosas de arriba, las cosas celestiales, que ponen mesa para la fortuna, aquellos que suministran libaciones para el destino, que andan en ocultismo, en espiritismo, yo también os destinaré a la espada. A todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondieron, hablé y no oíste, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que no me agrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí, mis siervos comerán, y ustedes tendrán hambre. He aquí, mis siervos beberán, y ustedes tendrán sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y ustedes serán avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y ustedes clamarán por el dolor del corazón.
y por el quebrantamiento de espíritu aullarán. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Es decir, nombrar el nombre de ellos es como una maldición. Y Jehová, el Señor, te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Es decir, el pueblo de Dios, el remanente, recibirá un nuevo nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. ¿Y cuándo pasará esto? Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Fíjense, la primera vez que aparece el concepto de nuevo cielo y nueva tierra es en este relato donde Isaías da la promesa de la consumación y dice: llegará el día donde el remanente fiel del Señor heredará la tierra, y donde los impíos, los que no buscaron al Señor, ellos serán echados al lago de fuego, ellos sufrirán. La descripción en todo este capítulo es muy fuerte respecto al infierno. El puro hecho de que ponga, por ejemplo, ahí de que ellos aullarán, ¿no es cierto? Aullarán, es fuerte por el espíritu de quebrantamiento que hay en ellos. Imagínense, es un texto en ese sentido bien polar, que te habla de la gloria y del gozo del remanente, y por otro lado del sufrimiento, el quebrantamiento de aquel que rechaza a Dios. Dice entonces: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis, os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Es decir, este nuevo cielo, esta nueva tierra va a ser una creación con puras cosas de gozo. Imagínense, una creación completa. Tierra, sistema solar, un universo con puras cosas gloriosas para que el pueblo de Dios se goce eternamente. ¡Qué increíble! Yo pienso en la creación actual y digo, esta creación ya es espectacular, y eso que está caída. Pero tiene cosas espectaculares. Y Dios dice: tranquilo, todo esto se va a quemar, como lo vamos a leer después. Yo voy a hacer una nueva creación, y esa sí que sí. Esa sí que sí tiene alegría y gozo para mi pueblo. Y me alegraré, dice Dios, con Jerusalén. Me alegraré, me gozaré con mi pueblo. Y aquí quiero ya hacer un primer alcance de temas futuros que vamos a hablar en este capítulo 21 de Apocalipsis. Es que muchas veces la Biblia ocupa el término Jerusalén o Sion como sinónimo para hablar de la gente que habita Sion o Jerusalén. Los hijos de Sion o Sion son el remanente fiel del Señor, el pueblo de Dios, los redimidos. Entonces, a veces, cuando habla de me alegraré con Jerusalén, no está hablando que se va a alegrar con las casas de piedra, se va a alegrar con las piedras vivas, que son que es la iglesia, ¿no es cierto? El pueblo de Dios. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Nunca más. ¿Se dan cuenta cómo en estos versículos que he leído, cómo todo esto resuena en Apocalipsis 21 y se ve la consumación en Apocalipsis 21? En Apocalipsis 21 vemos esto profetizado por Isaías 700 años antes de Cristo, y que después Juan confirma al terminar la Biblia en Apocalipsis 21. Ya no habrá lloro, no habrá clamor, no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son del linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes en ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Si alguno de ustedes escuchó el comentario bíblico del capítulo 20, se
Se habrán dado cuenta que en este texto Isaías 65, aquellos que son premileniares históricos, ven una mezcla entre el reino milenial y lo que es el cielo nuevo y tierra nueva. Y aquellos que son amileniales y no ven ninguna diferencia entre milenio, cielo nuevo, tierra nueva, ven todo esto simplemente como cielo nuevo y tierra nueva. No me meto más en el tema porque lo hablé extensamente, ¿no es cierto?, en los capítulos, en las sesiones referentes al milenio. Y termina el capítulo 66 de Isaías diciendo, finalmente en los últimos versículos, voy a ir al versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Varias cositas aquí al respecto. Primero, si ustedes se dan cuenta, en este lenguaje de Isaías, ¿no es cierto?, el concepto de nuevo cielo, nueva tierra, habla entonces de la época final que va a ser eterna. Acá dice que el nuevo cielo y la nueva tierra van a permanecer delante de Dios, ¿no es cierto?, da la intención de eternidad y todo, y por tanto el remanente fiel, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios va a permanecer ahí, con el nombre de Dios. Por otro lado, los que no entraron a ese cielo nuevo y tierra nueva, ellos están en condenación eterna. Donde dice, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga y donde serán abominables a todo hombre por toda la eternidad. ¡Qué terrible! Fíjense lo potente de este pasaje, de esta dicotomía tan grande. La justicia de Dios manifestada en plena ira eterna, el lago de fuego, y por otro lado la gracia de Dios manifestada en infinitud en este cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, tal vez les pueda resultar, ¿no es cierto?, fuerte leer Isaías 65-66 y ver esta dicotomía tan potente. Pero resulta que en Apocalipsis está tal cual. Si ustedes se dan cuenta, está tal cual. Miren, voy a volver a Apocalipsis 21 para que vean cómo está estructurado, de hecho, el inicio del 21. Recuerden que los capítulos y los versículos fueron insertados posteriormente en la Biblia. No están en los originales. Los capítulos fueron insertados por ahí en el siglo 9, 10, por los masoretas aparentemente, y los versículos fueron insertados después en la Reforma, por traductores bíblicos. Entonces, esta división en capítulos y versículos, en realidad al principio no estaba. ¿Y por qué lo menciono? Porque tal como lo menciona Isaías 65 y 66, donde se ve el infierno eterno y el cielo eterno y se ven ahí presentes fuertemente, lo mismo en Apocalipsis 21, que en realidad viene de Apocalipsis 20. Si unimos el texto 20, veamos el final de Apocalipsis 20. ¿Cómo terminaba? Terminaba así. Versículo 13. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Se dan cuenta cómo Apocalipsis hace lo mismo que Isaías 65-66? Si uno elimina ahí los títulos entre medio y capítulos y versículos, nos damos cuenta que está igual de pegado que en Isaías. Y eso nos da, por un lado, la advertencia del temor reverente que tenemos que tener. Como Jesús dijo, no teman a los hombres, teman a aquel que puede echarlos al lago de fuego eterno. A él tengan miedo, pero no a los seres humanos. Por un lado, al ver la justicia de Dios manifestada en el lago de fuego. Por otro lado, el gozo eterno que tenemos en el Creador, que nos amó tanto, que incluso dio su propia vida por nosotros y va a crearnos un universo nuevo para puro gozar, para puro alegrarnos en él. Es una dicotomía tan grande que lo que nos debería llevar es, por un lado, a adoración y gratitud al Señor, y por otro lado, a evangelizar, pero como loco, a tiempo y fuera de tiempo.
para que la mayor cantidad de almas lleguen a la presencia del Señor. Sabemos que eso es algo que diseña el Señor, pero nuestra labor es evangelizar. Debemos hacerlo. Ahora, aprovechando que leí el texto junto de Apocalipsis 20 al final y Apocalipsis 21, nos resuelve el típico dilema de este versículo 1, que dice que el mar, en ese cielo nuevo y tierra nueva, el mar ya no existía más. ¿Cómo eso que ya no va a haber mar? Bueno, aquí no se refiere a que no va a haber agua o expansiones grandes de agua, y tal vez expansiones grandes de agua más grandes que nuestros mares, sino que se refiere, ¿no es cierto?, a precisamente lo que dicen los versículos anteriores, a la metáfora del mar. La metáfora del mar, en la Biblia, ¿no es cierto?, muchas veces el mar se refiere de manera literal al mar y otras veces se refiere a lo que simboliza el mar. Y el mar en la Escritura simboliza en muchas secciones a la muerte y el juicio. Los vemos desde, tal vez esbozado en el segundo día de la creación, donde hay una división de las aguas. Algunos ya ven ahí un esbozo de mal, pero tal vez sobre todo en el diluvio, donde ya vemos que por el pecado del ser humano, ¿no es cierto?, Dios limpia y arrasa a través del mar, a través del agua. Lo vemos más claro aún en Éxodo, cuando en las 10 plagas, la plaga langostas, fíjense, en el capítulo 10 de Éxodo, las langostas son echadas al Mar Rojo. Mueren todas en el Mar Rojo. La plaga termina ahí, en el mar de muerte. Y eso prefiguraba un poco lo que iba a pasar 4 capítulos después. Éxodo 14. El faraón con todos los impíos ahogados en el Mar Rojo. El mar cayó sobre ellos. El mar como símbolo de juicio, igual que en el diluvio, como símbolo de limpieza, como símbolo también de muerte. Ese símbolo lo vemos que se continúa en la Escritura, e incluso es bastante claro cuando llegamos al Salmo 68, que lo menciona tal cual. Vamos al Salmo 68. Y Salmo 68, versículo 20, dice: Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza a sus enemigos, y la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Fíjense, comparen acá. Dice: de Jehová el Señor es librar la muerte. Y el Señor dice: sí, yo te haré volver de las profundidades del mar. Aquí hay una gran, ¿cómo decirlo?, un gran símil, ¿no es cierto?, entre las frases, y vemos que en realidad en esta frase el mar simboliza lo que dice arriba, la muerte, el juicio, el castigo. Tenemos varios ejemplos bíblicos de esto, incluso Jonás, ¿no es cierto?, que en su testabrudez, en su rebeldía, es echado al fondo del mar. Y el Señor desde el fondo del mar lo saca por misericordia. Y así también nuestros pecados son echados al fondo del mar. El mar, entonces, que en nuestra era es negro, es oscuro y no logramos penetrar hasta lo profundo, ese tipo de mar, de muerte, de juicio, ese no va a existir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahí lo que sí va a existir es agua, y aguas más grandes y más profundas que las de acá, pero absolutamente transparentes, llenas de luz, ya no como símbolo de muerte. El mar terrenal, sí, aquí hay símbolo de muerte en el mar. ¿Y quién triunfa sobre el mar? El pueblo de Dios triunfa sobre el mar. El mar se abre, el mar de muerte se abre para que el pueblo pase el Mar Rojo. ¿Gracias a quién? Gracias a aquel que camina sobre el mar, Cristo, el vencedor. Él camina sobre el mar. ¿Se acuerdan de eso? En Mateo 14, como es descrito el victorioso sobre el mar y cruza el mar caminando y después sigue haciendo milagros. El Señor es el que vence sobre el mar. Y así llegamos entonces a Apocalipsis 20, donde Apocalipsis 20, en el juicio final, nos dice que el mar entregó a los muertos que había en él. Nuevamente el mar como símbolo de muerte, como símbolo de juicio y destrucción. Y nos saltamos 3 versículos después y dice: en el cielo nuevo y la tierra nueva ya no existirá el mar. El mar, no que no exista el agua, es que ya no va a existir esa muerte y ese juicio y esa maldad que vemos simbolizada en el término mar. Y por último, yo creo que también el símbolo del mar lo vemos potentemente en Apocalipsis 13:1, cuando dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar
una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién sube del mar de mal y de muerte? La bestia. Así que hay un símbolo potente en el mar como un símbolo de muerte, un símbolo de juicio, y que obviamente la muerte, el juicio, el castigo ya no va a estar en el cielo nuevo, la tierra nueva, porque todo eso ya pasó y los impíos están en el agua de fuego y en el cielo nuevo y la tierra nueva solo hay gozo. Ya no hay oscuridad, ya no hay muerte, ya no hay juicio, eso no va a existir. Agua sí va a haber. Y aguas, expansiones de agua más grandes que los mares que tenemos acá, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero como les decía, probablemente con una luz que penetra hasta el fondo del mar, ¿no es cierto? Aunque sean miles de kilómetros, todo se va a ver. Todo plenamente claro y transparente como lo vemos en estos capítulos de la consumación. No hay sombra. No vemos sombra en estos capítulos de consumación, solamente luz. Así que ahí lo que acabo de decirles con respecto al mar es una pequeña línea narrativa de la historia de salvación desde el punto de vista del concepto del mar. No es una línea grande en la escritura, pero está presente desde el Génesis hasta Apocalipsis, hasta la consumación, aquí en el versículo 1 del capítulo 21, la línea del mar. Pero no me estoy dedicando la sesión hoy día solamente a hablar del mar, sino que de este cielo nuevo y la tierra nueva. Y les dije que los 3 pasajes principales ahí son Génesis 1, Isaías 65-66 que ya leímos, y ahora 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a 2 Pedro capítulo 3. Que dice así desde el versículo 3 en adelante, creo que les voy a leer. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando de, ¿no que iba a venir Jesús? ¿Y cómo que no viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso van a decir los burladores. Siempre ha estado todo igual. No, este no es tiempo del fin. No pasa nada. ¿Cuándo va a venir el Señor? Ojo, ojo. El Señor viene como ladrón en la noche. Y aquel que esté vigilante y que entienda discernir los tiempos, ese va a estar preparado. Estos, dice, ignoran voluntariamente, estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pongan ojo, dice. Lo mismo pasó en la época del diluvio. Que se reían, que se burlaban de Noé y llegó el diluvio. Pero dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que, dice el Señor, para el Señor esto no es que ha pasado un gran tiempo, ha pasado poco tiempo. De hecho, como lo he mencionado antes, desde el inicio de la creación han pasado prácticamente 6 días, 6000 años, y estamos por iniciar el 7º milenio de reposo, el 7º día. Para el Señor es como una semana. La antigua creación va a durar una semana para el Señor, 7000 años. Pero la nueva creación no, esa va a ser eterna, dice. Así que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor es paciente para con ¿quién? Nosotros, los escogidos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y ese todos probablemente tiene relación con el nosotros. El Señor está esperando que todos sus escogidos procedan a arrepentimiento, porque el Señor no va a perder ninguna de sus ovejas. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces Pedro toma esta narrativa del diluvio
Y toma el concepto también de Isaías y guiado por el Espíritu Santo dice, todo se va a quemar. Efectivamente viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Y este antiguo universo va a ser quemado. Y va a desaparecer. El Señor va a ser un nuevo universo. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Dice él. Debemos vivir a la luz de ese nuevo universo, del nuevo cielo, la nueva tierra. Debemos andar en manera santa y piadosa, porque en ese nuevo cielo, esa nueva tierra, no va a haber mar, no va a haber maldad, no va a haber muerte, no va a haber pecado. El pecado no va a entrar ahí. Los impíos van a ser destruidos en ese día donde todo se ha quemado y ellos entren al fuego eterno. El Señor va a enrollar el universo como un pergamino. ¿Se acuerdan que eso sale ahí? Lo leímos en Apocalipsis 6 y también sale en Isaías 34. Es interesante que la Biblia menciona el universo, y esto es un paréntesis, menciona en muchísimos pasajes, yo creo que unos 10 pasajes, menciona como Dios al crear el universo, Él expandió los cielos, es como un rollo que se abre. Y cuando el universo es destruido, es mencionado que es como un rollo que se cierra. ¿Por qué digo que es interesante? Porque hoy en día, ¿no es cierto?, la ciencia parece confirmar esto al decir que el universo está en constante expansión. De ahí sacan la teoría del Big Bang, ¿no es cierto? Que nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que Dios creó el universo. Sí creo que está en expansión, pero porque la Biblia dice que Dios extendió el universo en la creación, lo extendió. Y después en la destrucción lo enrolla como universo. ¿Cómo va a ocurrir? No tengo idea. Pero aquí Pedro dice que todo se va a quemar. Bueno, si el universo es enrollado y apretujado, yo creo que de más que se quema, ¿no es cierto? Con toda la energía que eso va a generar. Entonces la destrucción es por medio de fuego. Vemos de esa manera que en esta historia narrativa de cielo y tierra, hay una creación de cielo y tierra, hay una caída de ese cielo y tierra por el pecado, hay una promesa que vemos en Isaías, que vemos en Pedro, de un nuevo cielo y una nueva tierra, y que cuando eso ocurra, el antiguo cielo y tierra con pecado va a desaparecer. Es decir, no solo desaparece el pecado, sino que también donde el pecado estuvo. El nuevo cielo y la nueva tierra ni siquiera van a entrar en contacto con pecado. ¡Qué tremendo! ¿Eh? No solo el mal es destruido, sino que todo el envoltorio donde el mal funcionó también será destruido. Este mundo, por ejemplo, que está contaminado y lleno de plásticos y cosas, el Señor va a quemarlo. Va a ser un nuevo planeta, ya una nueva tierra, un nuevo universo. Nada que tenga mal o maldad entra en contacto con Dios y con su pueblo redimido por la eternidad. Y esa consumación de todas las cosas la vemos en Apocalipsis, partiendo en Apocalipsis 20, donde dice, antes del juicio final, vi un gran trono blanco en el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto lo mencioné en la sesión, ¿no es cierto?, cuando hablamos de este juicio final. Y es interesante porque la tierra y el cielo huyen delante del trono de Dios. No hay cabida para ellos, porque nada impuro puede entrar ahí donde está el trono de Dios. Por tanto, ante la majestad santa de Dios, todo el universo huye, o se enrolla, o es fundido. Y el Señor, para que su pueblo goce eternamente, desenrolla un nuevo universo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Un nuevo sistema solar, un nuevo planeta Tierra, un nuevo sol o galaxia, qué sé yo lo que va a hacer el Señor. Y nosotros vamos a estar ahí. En ese momento de la creación tú vas a estar. ¿Has querido alguna vez estar en la creación? Uno se imagina cómo habrán sido esos 6 días espectaculares de la creación. Bueno, no solo en el cielo, cuando estemos en el cielo, no solo vamos a ver eso como ocurrió en el pasado, sino que vamos a vivir una nueva creación. No sé en cuántos días lo hará el Señor, no sé si lo va a hacer otra vez en 6 días o cómo es, pero sí sé que va a ser espectacular. La creación de estrellas, de planetas, ¿no es cierto?, y de la misma tierra. Los ángeles presenciaron parte de la primera creación, dice Job 38. En Job 38, versículo 4 al 7, dice que los ángeles cantaban de alegría y gritaban de alegría mientras Dios iba creando las estrellas, por ejemplo.
Ahí ustedes lo pueden leer en Job 38, 4 al 7. Imagínense cuánto vamos a gritar y cantar nosotros cuando veamos la creación espectacular de una nueva creación, un nuevo universo, nuevecito de paquete para Cristo y su esposa. ¡Qué lindo! Eternamente gozando en Él. Mis queridos, algunas conclusiones, porque se nos pasa volando el tiempo y hemos analizado el puro versículo 1, pero vamos concluyendo. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse significa cachetonearse, enorgullecerse. ¿De qué te enorgulleces? ¿De la casita de campo que te compraste acá? ¿Del auto nuevo? ¿De la bicicleta? Amigos, todo eso se va a quemar. Si te vas a cachetonear o enorgullecer, dice, mejor que sea en la esperanza, en este cielo nuevo y tierra nueva, en la esperanza de la gloria de Dios, de que vas a estar con Cristo. En eso sí que sí. Ahí sí te puedes enorgullecer. Y no por méritos propios, porque es el mérito de Cristo. Pero eso sí, anda donde las personas y dile, ¿sabes qué? Uy, estoy tan contento. Porque tengo una mansión, mansa ni que mansión, arriba en el cielo. De eso sí, gloríate en la esperanza. Es una esperanza que tú obtuviste por gracia. Hay una entrada al cielo nuevo, a la tierra nueva, por la fe a esta gracia. Por medio de la fe, por creer en Cristo, Dios te da por pura gracia tanta misericordia. Mis queridos, ¿cómo estás viviendo la vida? Esto que nosotros vamos a estudiar durante estos 2 capítulos, ¿no es cierto?, que le vamos a dedicar harto tiempo. La idea es que cambie de tal manera nuestra perspectiva de la tierra actual que podamos hacer esto. Ya no gloriarnos y enorgullecernos de las cosas terrenales, sino que teniendo plena certeza que todo esto pasa, podamos enorgullecernos de las cosas que están por venir, de poner la vista en la esperanza, en las cosas que están por delante. Queridos, nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y esa esperanza te va a sostener en medio de las tribulaciones, como dice ahí Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor y gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. ¿Estás sufriendo tribulaciones? Puedes tener gozo. ¿Cómo? Gozosos en la esperanza. La esperanza que tenemos, la esperanza eterna de estar con Cristo, gobernando, viviendo en un universo nuevecito de paquete, sin contaminación, sin pecado, sin nada malogrado, todo perfecto. En esa esperanza gózate, aunque hoy día lo veas todo mal, aunque hoy día lo veas todo enfermo y sucio y caído y estás sufriendo en tribulación. Sé constante en oración, sé diligente en la obra del Evangelio, sé ferviente en espíritu. ¿Por qué? Porque tienes una esperanza y estás gozoso en esa esperanza. Queridos, termino con esta doxología, que es tan cierta, de Romanos 15, que dice, el Dios de esperanza lo llene con todo gozo y paz en el creer. Todo esto que estamos hablando, créelo, vívelo y vas a estar lleno de gozo y paz en medio de tus sufrimientos. Que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sabemos que es imposible ver las cosas futuras en nuestro entendimiento carnal. Solamente lo logramos ver espiritualmente cuando tú iluminas nuestro entendimiento para entender la gloriosa herencia a la cual hemos sido llamados. Y te pedimos que hagas eso en nosotros, en todo aquel que escuche, Señor, este mensaje. Señor, ilumina nuestro entendimiento por tu poderoso poder, Señor, que nos hace entender y ver esa gloria que está por venir, que es mucho más grande que cualquier tribulación o sufrimiento que tengamos. Gracias por ese nuevo cielo y esa nueva tierra.
Y ayúdanos hoy día, donde estamos aún en este mundo caído, a evangelizar. A evangelizar a tanta persona, Señor, que si no te conoce, va a ir al lago de fuego eterno. No queremos eso, Señor. A la luz de tanto gozo que hay para nosotros, ayúdanos a rescatar a lo máximo posible, Señor, a almas que están perdidas hoy día, Señor. Ten misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu justicia, por tu santidad y perfección. En el nombre de Jesús. Amén.